Suelta ese tóxico y traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros, con tasa desde 6%, desembolso en 15 días, gastos legales y avalúo gratis. Garantizado, solo en Caja de Ahorros. Presenta. Mentes Matemáticas. Bienvenidos a Mentes Matemáticas, un espacio en el que veremos cómo niños y jóvenes desarrollan habilidades verdaderamente sorprendentes a través del cálculo mental, la disciplina, la lógica, eso sí, acompañados de Aloha. Este no es solo un programa de números, aquí veremos cómo la educación es capaz de transformar vidas. E iniciamos este recorrido en un lugar muy especial, en la casa matriz de Caja de Ahorros, institución que por supuesto cree en el talento y futuro de las nuevas generaciones. Caja de Ahorros se suma a proyectos como Mentes Matemáticas porque cree en el talento de jóvenes panameños. Y en este primer episodio veremos cómo nace Aloha, cómo llega a Panamá y cómo funciona esta metodología que está cambiando vidas en Panamá. Pero antes de iniciar el recorrido, veamos por qué Caja de Ahorros decide apoyar iniciativas educativas como Mentes Matemáticas. Presenta Construyendo Futuro, apoyo a la educación y talento. La historia de Caja de Ahorros siempre ha estado ligada a los temas de educación y es parte fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad del banco. Durante muchísimos años hemos apoyado distintos proyectos en diferentes disciplinas que tienen que ver con la educación. Detrás de cada niño que descubre su talento, también existen instituciones que creen en su futuro. Para Caja de Ahorros, pues obviamente la innovación es fundamental. Esto requiere disciplina, pero también tener la habilidad de tener tu mente abierta para crear. Nuestra misión es bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad. Y justamente hago ese enlace, ¿no?, entre cómo innovamos, cómo bancarizamos. Y bancarizar es educación. Eso es lo más importante, que se diviertan, pero que a la vez aprendan. Caja de Ahorros se suma a iniciativas que impulsan la educación, la disciplina y el crecimiento de las nuevas generaciones panameñas. Sin duda alguna, cuando la educación, la disciplina y las oportunidades se juntan, se pueden lograr grandes cosas. Y justamente ese recorrido por la historia y la visión de Aloha lo haremos de la mano de Caja de Ahorros, que apuesta por iniciativas que impulsan el talento de niños y jóvenes aquí en Panamá. Pero ahora ha llegado el momento de ver qué es en realidad esta metodología de Aloha, cómo ha logrado impactar tanto la vida de niños, no solo aquí en Panamá, sino a nivel mundial. Veamos. Aloha nació en 1993 gracias al señor Long Mun Sang, que uno de sus viajes a China y Taiwán. El señor Long es chino-malayo, es de Malasia, con orígenes de China. En uno de sus viajes a China y Taiwán conoció el ábaco. Le impactó mucho cómo los niños calculaban con el ábaco. Fue la idea de traer unos ábacos a Malasia y de ahí inicia todo. En países asiáticos, los asiáticos han entendido que en estas edades, en las primeras edades, es la oportunidad que tienen para crear adultos con todas las capacidades mentalmente. Y ellos usaban esa herramienta, lo usan todavía en escuelas, a nivel de primaria. Entonces, nuestro fundador, el señor Long Mun Sung, lo que hace es tomar esa enseñanza y colocarlo a través de un grupo multidisciplinario que integra todo lo que es Aloha Internacional, crea este sistema para poder enseñar el ábaco, y no solamente enseñar el ábaco a nivel de la práctica que te conlleva trabajar con el ábaco, sino todas estas otras filosofías que forman parte de su cultura, ¿no? Como es el tema de la disciplina, que para ellos es algo normal, para nosotros es wow, es algo que tenemos que hacer con mucho esfuerzo, para ellos es algo natural, y todas las otras partes que forman parte de nuestro Aloha Doyokun. Pero sí, hace 30 años y bueno, empezó en Malasia y se extendió por el resultado de los niños, se extendió a través
del mundo entero. Estamos en los 5 continentes. Aloha es un programa de desarrollo mental para niños entre las edades de 4 a 13 años de edad y lo que busca es desarrollar el cerebro de los niños a través de una herramienta milenaria que es el ábaco. Los niños aprenden a hacer operaciones aritméticas en un ábaco y con el tiempo son capaces de visualizar este ábaco en su cabeza y hacer operaciones aritméticas moviendo las fichas de un ábaco mental. Esto de por sí es un ejercicio poderoso de estimulación cerebral y los niños van desarrollando habilidades cognitivas como son la concentración, la atención, la memoria, la capacidad de escucha, memoria fotográfica. Entonces, todas estas habilidades van desarrollando en el niño un cerebro y dándoles herramientas para afrontar los retos que se le presenten más adelante en la vida, ¿no? ¡Wow! Bueno, ¿cómo empezamos con Aloha? Es realmente para resolver un problema familiar que teníamos en ese momento. Mi hijo mayor, que en esos momentos tenía 9 años, diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad a un grado bastante alto, estaba en el colegio precisamente en ese momento introduciéndolos a los cálculos mentales. Entonces, difícil poder enseñar cálculos mentales a un niño, ahora muchísimo más retador. ¿Cómo le enseñas a un niño que tiene déficit de atención, que le es prácticamente imposible concentrarse, a visualizar para poder hacerte cálculos mentales? Y la situación era grave, o sea, estamos hablando de que le preguntabas 2 más 2 más 2 y se quedaba sin respuesta. Entonces, buscando alternativas, mi esposo, que era el que se dedicaba a estos temas de matemáticas, a enseñar prácticamente toda la parte esta de matemáticas, estaba buscando como técnicas para poder enseñarle esto y poder pasar la materia. O sea, básicamente era como poder pasar de manera satisfactoria el colegio, que de por sí ya era bastante retador. Bueno, el programa en Panamá nace a través de una necesidad. Mi hijo más pequeño estaba cursando el 9º grado en un colegio donde estaba introduciéndose los cálculos mentales. Es un niño que venía con una condición de TDAH, donde prácticamente nos decían que era alérgico a la silla. Los periodos de concentración de él eran muy pocos, ¿verdad? Yo me daba cuenta, por ejemplo, en el colegio, le preguntaba, mira, ¿qué dieron hoy? Y era como si no hubiese estado en el colegio. Entonces, en ese momento que entraron los cálculos mentales, yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo enseñarle a un niño a hacer cálculos mentales? Y me puse a buscar en internet a ver si de pronto encontraba alguna alternativa, alguna estrategia que me pudiera ayudar a mí a ayudarlo a él. Y encuentro entonces un video de niños haciendo operaciones y me llamó mucho la atención y dije, wow, esto es impresionante. Llamé a mi esposa, le dije, oye, ven a ver esto. Y lo vimos, y cuando lo vimos, ella dijo, espectacular, si eso está aquí en Panamá, mañana mismo entra. Y bueno, buscando información nos dimos cuenta que definitivamente no estaba en Panamá y que el lugar más cercano era México. Así que llamamos a México, me contacté con la persona que era director de Aloha México y me dice, mira, yo no puedo hacer nada a nivel internacional, pero precisamente hoy está aquí en oficina, que no debería estar, pero hoy está la persona que se encarga de expansión. Así que hablamos, conversamos, tuvimos muy bonita química y nos invita a un campeonato en México, en Puebla. Lo chistoso de esto es que nosotros, básicamente, nuestro objetivo era de repente buscar las formas de poder conocer la técnica y traerla en el sentido de poder enseñársela a mi hijo para que pudiera pasar la materia, literal. Pero estando allá, viendo a los niños, primero que todo, viendo todo el concepto Aloha, que definitivamente no es únicamente la parte matemática, sino es todo un ecosistema que ayuda no tanto a los niños, sus familias, es un ecosistema realmente muy bonito. Nos damos cuenta que adicional a la parte de aritmética, hablando con otros padres, tenían unos resultados muy bonitos que en ese momento
a nosotros se nos prende totalmente las luces porque era totalmente enfocado a desarrollo mental. Ya hace 11 años, obviamente yo estaba mucho más joven y no estaba pensando mucho en qué iba a hacer con el futuro, qué iba a pasar, pero siempre me llama la atención la educación. Siempre es un tema entre los dos que lo hemos conversado mucho. Y me presentan en un cumpleaños de mi mamá me hacen una invitación para irnos a México a ver un programa de educación mental. Yo, bueno, vamos, me llamaba la atención, vimos el video, de verdad que me encantó. Y obviamente con mi sobrino sí teníamos el tema que sufría de hiperactividad y bueno, esa era como la excusa perfecta, ¿no? Y nos fuimos a México, vimos todo el programa, la verdad que nos llamó mucho la atención, no era un programa común, no era solamente ver a los niños haciendo cálculos mentales ni matemáticas, era todo lo que venía después, la mamá, como toda la relación familiar se daba mientras los niños estaban haciendo el examen, la competencia. Así que de ese día me involucré full. Hicimos todo el tema de los arreglos para la traída de la franquicia y estuve en el momento indicado, en el lugar indicado. Eso fue más que todo y fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Pero cuando vamos a Puebla, me sorprende mucho ver 400 y tanto de niños, uno emocionado por hacer una prueba de matemática, cosa que no es muy común ver, y la velocidad con la que hicieron la prueba, porque la prueba solamente duraba 5 minutos. Tenían que resolver 70 operaciones aritméticas en tan solo 5 minutos y vi a niños en menos tiempo, 3 minutos y medio, levantar la mano y ya habían terminado. Eso me sorprendió mucho. Cuando conversamos entonces con las personas encargadas a nivel internacional y con padres de niños que estaban dentro del programa, nos dimos cuenta que era mucho más que cálculos mentales, que era mucho más que matemáticas, que era ese desarrollo mental que necesitamos nosotros precisamente para mejorar estas habilidades que nuestro niño tenía deficiente en ese momento, como era la atención, la concentración y la memoria, que te sirven precisamente para aprender cualquier cosa. Entonces dijimos, no, perfecto, esto es exactamente lo que necesitamos, y así nació Aloha en Panamá, como una necesidad. Aloha te enseña todo de forma muy lúdica. Todo lo que es más difícil se convierte fácil con Aloha. En Aloha usamos el ábaco, aritmética y juegos didácticos como nuestra herramienta principal. Es increíble cómo esta metodología nacida hace tantos años hoy sigue transformando la vida de niños y jóvenes, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Pero esto apenas inicia. Más adelante conoceremos otras habilidades que se pueden desarrollar a través de la metodología de Aloha, como la concentración, la disciplina y hasta la seguridad en sus estudiantes. Ya volvemos con mucho más de Mentes Matemáticas. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Detrás de cada mente brillante también hay historias. Historias de familias que buscan darle a sus niños las oportunidades y herramientas para sacar todo su potencial. Y hoy conoceremos a 2 niños que lograron hacerlo, los hermanitos Powell. Y también veremos cómo sus padres eligieron Aloha para no solo fortalecer sus habilidades matemáticas, también mejorar su concentración y seguridad. Veamos. Conociendo a Kevin y Karim Powell, gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. Mi nombre es Kevin Powell, tengo 14 años, estoy en el Colegio Santa Marta y estoy en 9º grado. Kevin es un niño responsable, inteligente y muy carismático, pero sobre todo muy noble. A raíz de la pandemia, como estamos aquí en casa, quería darle la oportunidad de que hiciera algo para, en su tiempo libre, aprendiera algo, porque estábamos casualmente en este espacio, era todo, no salíamos. Y
Así fue como conozco a Aloha por invitación de un ex compañero de trabajo que su cuñada trabajaba en Aloha. Entonces me pasa la invitación porque era virtual para que conociera el programa y hizo todo su proceso virtual. Llega a un primer campeonato virtual y Kevin gana en primer lugar. Y para el 2022, que ya había pasado pandemia, como Kevin ya iba avanzado, le dan la oportunidad por haber ganado si quiere ir al campeonato de México. Y se da esa oportunidad, vamos, y Kevin entonces gana un tercer lugar. Toda persona es talentosa o especial en algún aspecto, no importa en el que sea, pero siempre va a estar el tema de la disciplina y la constancia, porque tú puedes tener talento, pero si no lo desarrollas, no lo practicas, no lo mantienes, como que la disciplina siempre lo va a vencer, pues. Y a raíz de eso, que gana México, el hermano más pequeño, Karim, se interesa por aprender y se pone su meta. Karim, mientras, es un niño muy alegre, con una energía increíble. Entonces, estar aquí en casa, desde pandemia también, le permite ver todo ese talento que tiene su hermano y se interesa entonces por Aloha también. Mi nombre es Karim Powell. Mi escuela es el Instituto Panamericano. Tengo 12 años y mi hobby es jugar fútbol. Karim, un hijo lleno de mucha fe, con mucho amor, muy cariñoso y muy perseverante cuando se pone una meta. 25, 51, menos 65, 33, menos 31, ya. Respuesta correcta. Karim es un niño que cuando inició en Aloha, él dijo, yo quiero entrar, pero también quiero pedirles algo. Y cuando nos dijo, si yo entro a Aloha, yo quiero ir a un campeonato internacional. Y así fue. Entonces, cuando ya entró y podía competir, dijo, mamá, papá, quiero ir a competir y representar a mi país y yo quiero ganar el Grand Champion. Cuando nos dijo eso, realmente fue muy impresionante que un niño de 10 años te diga eso con tanta seguridad, porque sabemos, ya en ese tiempo conocemos lo que conlleva el ganar un premio de esa magnitud. Es hacer 70 operaciones y todas buenas en 5 minutos. Pero para lograr eso hay que tener un compromiso y una disciplina. Y es este espacio el que se convierte en su zona de práctica diariamente por más de 5 meses todos los días. Y él lo logró. Es el primer niño en ganar Grand Champion para el distrito de San Miguelito, para el centro donde practica, que es Brisas, y eso nos llena de mucha alegría. Fue decisión mía entrar, pero el que me inspiró fue mi hermano, porque él ganó primeros lugares antes que yo, porque entró mucho antes. Bueno, mi primer campeonato fue muy emocionante porque era la primera vez que competía y ganar un primer lugar fue bastante reconfortante por el esfuerzo y por lo que tuve que hacer para lograrlo. Kevin y Karim son niños perseverantes, se podría decir perseverantes, constantes. Cada vez que se le enseña una técnica nueva, sus ojos se abren por completo. Ellos tienen ese deseo, ese anhelo de aprender cada día algo nuevo. Y para ellos es muy interesante cuando yo les digo, bueno, vamos a aprender una técnica nueva. ¿Cuál? ¿Cuál, teacher? Así que siempre están allí, ¿verdad? Anuentes a qué es lo nuevo que se le va a dar. Tuve el placer de graduar a Kevin. Hasta lo tomé desde nivel 5, 6, 7, 8 hasta que se graduó. Fue un excelente niño, sus prácticas muy constantes, porque esa es la filosofía de Aloha. La constancia en las prácticas es lo que te va a llevar al éxito. Así que excelente el niño.
Sí que me ha apoyado mucho desde que inicié Aloha, porque llego en los campeonatos desde muy pequeño y él ya tanto tiempo y desde que inicié él ya era muy bueno, me ha ayudado desde siempre en Aloha. La relación con mi hermano es muy bonita porque desde pequeños casi siempre hacemos todos juntos, vemos series, películas, jugamos y me gusta mucho compartir las cosas con él porque es una persona con la que puedo hablar bastante de muchas cosas. Y también que como ya hemos ganado campeonatos los dos, se siente muy bien y al ver todo ese camino que hicimos juntos es una experiencia muy bonita. Karim acaba de entrar a una nueva escuela, el Instituto Panamericano, entonces me sorprende que ya esté socializando con muchos niños. O sea, eso es algo que yo no podría hacer, adaptarme muy rápido a algo. Y eso es algo que admiro de él. Lo que más admiro de mi hermano es la forma que nunca para de esforzarse en todo lo que hace. Porque él no solo está en Aloha, ¿no? Está en la escuela, que es muy buen estudiante, siempre ha sido cuadro de honor, está en fútbol, está en ajedrez, está en inglés, está en muchísimas cosas y cómo saca tiempo de hacer todas esas cosas al mismo tiempo y sigue esforzándose en todas. La mayoría del tiempo yo adelanto mis tareas para tener la semana libre y bueno, divido mi tiempo ya que sea en estudiar ajedrez, en practicar Aloha en las matemáticas y también para poder jugar con mi hermano, mis amigos y pasar el tiempo con mi familia también. Primero que todo, no hay que tenerle miedo a las matemáticas, solo son números y todo tiene solución. Segundo, es verdad, tú cuando llegas a un lugar y no sabes, tienes que practicar y tener constancia. O sea, no vas a llegar sabiendo, para eso se aprende, se estudia, se practica. Lo mismo en la escuela, en deportes, en actividades. Y es muy importante tener por lo menos el valor de intentarlo. Kevin está graduado, pero está dando clases con nosotros igual. Él es como una ayuda para nosotros, como un coach de apoyo actualmente. Y Karim está en el nivel 8. ¿Cómo los conocí? Yo normalmente doy clases a los niveles más altos, o sea que lo conocí ya cuando tenía una base sólida, pero a mí me toca la parte difícil, de dictar más rápidos, los números más grandes, la velocidad y demás. Ambos son muy diferentes, cada uno tiene su propia personalidad. Por ejemplo, Karim habla más, pregunta más. Kevin es más analítico, es más práctico, le gusta hacer más cosas, va a lo que va. Así que son buenísimos en mentales los dos, muy rápidos y también son buenos compañeros, les gusta también compartir bastante. Esto es un campeonato mental, o sea que tienes que ejercitar la mente y son horas, por lo menos ellos deben invertir media hora diaria para saber de qué estarías participando o llegando a un podio. Entonces, ante la realidad de los videojuegos, de las redes, convencerlo de que hay que hacerlo a veces cuesta, a veces hay que negociar, haz esto y vamos a hacer esto, porque también tienen otras actividades o quieren hacer otras cosas y hay que ser un poco responsable, adicional a que en ese camino a un campeonato reciben también el apoyo de sus coaches, también de coach deportivo, porque esto es un deporte, solo que es mental. Así que se negocia, se motiva este tipo de actividades que sean grupales, que lo hemos hecho para que ellos empaticen entre sus compañeros. Hacemos convivios o algo así para que ellos vean que no son los únicos y eso los motiva. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Los
Aloha se centra más en el desarrollo cognitivo que en otras cosas y la aritmética. También te sirve para la concentración, la memoria espacial, etc. O sea que no solo se enfoca en las matemáticas, sino que también te puede ayudar en otras materias u otras actividades. Primero que todo, en Aloha hay 3 técnicas, la de manos, la de ábaco y la mental. Como la herramienta base es el ábaco y después lo llevamos a la mente, lo primero que desarrollan los profesores es el ábaco. Sus fichas, cómo se mueve, cómo lo tienes que mover y sus partes. Aloha no solo es un programa, realmente es una gran familia y le ha permitido a mis hijos potencializar todos sus talentos, desde poder hacer amistades, hablar en público. Y después de Aloha, bueno, me ha impulsado en otras áreas, como en el deporte, en mis materias, en las notas, también en desarrollarme con personas, conocer a gente famosa, salir en medios de comunicación. Entonces creo que Aloha es lo más importante que me ha pasado para mí y mi familia, que también le permite viajar a otros países para competir, en la unión, para lograr una meta entre todos. Creo que es lo más importante que me ha pasado. Y una invitación que quería hacerle a los demás niños o niñas que quieran meterse en Aloha, que, bueno, quién sabe, si tienen miedo o no se sienten capaces de entrar, tampoco es que sea difícil, porque solo tienen que practicar y practicar y mantener la práctica, porque no es que yo haya empezado y haya sido bueno de una vez. Practiqué y practiqué y mejoré. Los veo triunfantes, los veo niños capaces de conquistar todos los rubros que quieran, de que se tracen metas y poder lograrlos, porque tienen buenas bases, tienen valores y saben de forma práctica que todo cuesta y que todo esfuerzo vale la pena, porque va a estar la recompensa que tú quieras, ya sea económica, en este caso de obtener un trofeo que es el resultado de un esfuerzo. ¿Y cómo se recibe? Con gratitud, llena de bendiciones y agradecimiento a Dios por ese regalo que en ese momento me da a mí, pero que también nos da a toda una familia, que mis hijos han sido motivo de unión, de momentos maravillosos como familia. Hemos unido en un espacio una familia materna y paterna para vivir ese momento. Entonces es un orgullo familiar realmente. Todavía me acuerdo que mi primera ficha para el campeonato nacional duré 28 minutos en hacerla entera. Y es una ficha de 5 minutos, de 70 operaciones. Entonces, obviamente, yo estaba como destrozado porque no sabía qué hacer. Y al final terminé ganando primer lugar, pues. Entonces, solo fue tema de constancia y de no ahogarse en un vaso de agua. Solo hay que pedir ayuda. Que hay momentos y desafíos difíciles, no todo es ganar. Hay caídas emocionales, mentales, que hay que decirle: tú puedes, vamos, aquí estamos tus padres, vamos para acá, vamos para allá, y saber de que lo pueden lograr. Lo importante es mantenerse humilde a pesar de todo, ¿no? Y ir mejorando. Y espero que mucha gente recapacite y piense en inscribirse en programas como Aloha, que pueden impulsar no solo en las matemáticas, sino en la vida. Kevin, te amo con todo mi corazón. Estoy orgullosa de lo que has logrado. Has sido un niño brillante desde que naciste, con un talento increíble, con un carisma maravilloso, con un don
tan sociable, pero con un corazón tan humilde y noble, que te preocupas por todos los miembros de tu familia. Eres un líder nato. Estoy orgullosa de ser tu mamá. Por mis papás, los quiero mucho, los amo. Les agradezco mucho que hayan criado a mis hermanos y a mí. Y les agradezco mucho las oportunidades que me han dado y las puertas que me han abierto. Y a Karim le diría: mi pequeño osito panda, eres mi orgullo, al igual que todos tus hermanos. Eres un niño brillante e inteligente. Nunca dejes de perder la fe. Y sabes que todo lo que tú quieras lo puedes hacer y lograr siempre con fe. Presente en tu corazón siempre a Dios, porque Él es nuestra guía y Él es nuestra fortaleza. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Hemos conocido la historia de Aloha y cómo ha impactado la vida de los hermanitos Powell, pero queda una pregunta por responder. ¿Cómo funciona esta metodología? A continuación veremos cómo el ábaco se vuelve protagonista de la metodología de Aloha y cómo a través de ejercicios prácticos los niños pueden desarrollar otras habilidades distintas a las matemáticas que les ayudarán el resto de sus vidas. Veamos más de este método. Uso del ábaco y herramientas físicas. Un niño que aprende el uso de ábaco ya jamás necesita calculadora en su vida. Él aprende a calcular con el ábaco. Poco a poco no lo usa el ábaco físico. Tiene una imagen en su mente que puede visualizar y calcular, y esto le ayuda, le prepara para el futuro porque está visualizando un ábaco. Cuando visualiza el ábaco, desarrolla las habilidades como atención, concentración, memoria fotográfica, que es como un desarrollo completo de cerebro, que es nuestra gran diferencia a otros programas. Esto es un complementario a lo que estudian los niños. ¿Por qué funciona y por qué no hacerlo en la calculadora? Si de repente puedo hacer una suma igual en una calculadora, ¿cierto? Porque en la calculadora no tienes la capacidad tuya en el cerebro para ejecutar la operación. En el ábaco, realmente para usar el ábaco se requiere aprender una serie de movimientos y serie de fórmulas matemáticas para poder hacer operaciones en el ábaco. Entonces estos niños aprenden esas fórmulas, que en Aloha nunca las llamamos así, porque cuando los niños entienden la palabra fórmula, bueno, todos tenemos experiencia cuando escuchamos fórmulas como que cierto rechazo, porque nos acordamos que si la fórmula cuadrática, que la fórmula de velocidad en física y todo lo demás, pero a estos niños lo trabajamos con una serie de palabras amigables, les decimos que son amigos que nos ayudan. Entonces estos niños aprenden esta fórmula y tienen que ejecutarla en el ábaco. Ese simple hecho de estar trabajando físicamente en el ábaco, ejecutar los movimientos en el momento correcto, requiere del niño e inclusive de un adulto si quiere aprender, que necesitas un grado de atención, de concentración, de foco en lo que estás haciendo. Entonces, en la medida que tú te entrenas por un tiempo en mantener el foco y la atención en algo, ese es un ejercicio que estás haciendo al cerebro, estás entrenando la atención, estás entrenando la concentración, y eso es lo que va desarrollando en el niño precisamente estos periodos de atención, de concentración, de memoria, que se entrenan y van expandiéndose a lo largo del tiempo. Conocieron una herramienta que les facilita mucho todo lo que son las operaciones. Por lo menos cuando llegan las multiplicaciones dentro de Aloha, ellos dicen: coach, es más fácil multiplicar con un ábaco que hacerlo de forma tradicional. Se hace mucho más rápido.
Y cuando lo hacen de forma mental, me dicen, coach, yo no sabía que yo era capaz de hacer esto, ahora se me hace mucho más fácil. Y eso es increíble. Me ha pasado pues con mis hijos. Karim venía de utilizar el ábaco para hacer toda la ficha y decirle, tú lo puedes potenciar, tú puedes hacerlo así, así. Y también de la parte de que Kevin le ayude a decir, hermano, sí, vamos a hacerlo. Entonces, esa relación semana a semana se fortalece, porque igual también el coach de manera dinámica y alegre inicia la clase y la termina. Inician con un juego didáctico y terminan con un juego didáctico. Entonces, en vez de ser aburrido, es alegre para el niño. Entonces, y todo eso, mancomunadamente, esa relación se fortalece. Esa capacidad de decirme una operación y agarrar los deditos y moverlos, eso hace que sea muchísimo más sencillo, porque ya no resuelves algo complejo en tu cerebro, sino que solamente te imaginas una herramienta y empiezas a moverlo, mueves fichas más allá de esforzar a tu cerebro a hacer algo complicado. Definitivamente, iniciar con el amor hacia el ábaco hace que el niño pierda ese temor o no amor hacia las matemáticas. Entonces, al iniciar sus clases de forma divertida, con diferentes juegos, el niño se va, pienso yo, que diciendo, wow, yo voy para la clase de Aloha, pero en vez de ir aburrido, va a divertirse, que es lo que sucede. De una manera divertida, te enamoras de las matemáticas. Y el que ya le gusta, como mis hijos, que vienen de gustarle las matemáticas a temprana edad, entonces se potencializa y le sacan la mejor versión de ellos. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Las matemáticas en Aloha son importantes, sí, pero el aprendizaje va mucho más allá de los números. Además de técnicas académicas, los chicos fortalecen principios y valores que los acompañarán el resto de sus vidas. Vamos a ver uno de ellos, que es precisamente el protagonista de este bloque, la humildad. Veamos cómo los chicos la ponen en práctica. La humildad. Soy humilde y ayudo a los demás. Es que la humildad no se trata de lo que yo puedo o no puedo hacer, sino de la contribución que yo puedo dar a otras personas. Entonces, yo puedo tener muchos éxitos, pero si no lo comparto con otras personas, si no me involucro con otras personas, entonces ese éxito no tiene ningún sentido. Entonces, en la capacidad que nosotros en Aloha tratamos de inculcar en uno de nuestros valores, soy humilde, ayudo a los demás, es tratar de mantener esa capacidad de contribuir con otros niños, con otras personas que quieren pasar o recorrer ese camino que ya yo recorrí, y cómo cómo yo de una manera puedo ayudarlos a ellos a llevar ese camino, a ver esas dificultades que en algún momento yo tuve dentro o fuera del programa, para que ellos les sea mucho más fácil transitar ese camino. Entonces, creo que la manera importante de esto es que en la medida que estos niños se capacitan a nivel de los campeonatos internacionales como nacionales, porque definitivamente un campeonato nacional e internacional, realmente los niños que participan tienen una transformación. Es el proceso el que cambia al niño, no el resultado. Entonces, llevar a ese niño precisamente a que pueda compartir esa vivencia con otros y que sepa que inclusive él, siendo un campeón internacional, puede aprender de otras personas, ahí es lo importante de mantener esa humildad. Creo que es lo más bonito para esto. Bueno, la humildad se tiene que tener siempre, no creerse más que alguien. Y bueno, la humildad forma la unión, no creerse superior o algo así. Pues. Tienes que saber que estás al nivel de todas las personas y eso es lo que forma un verdadero vínculo con alguien. Por ejemplo, en Aloha
todos somos humildes, aunque yo haga las operaciones más rápido que tú o que él saque más buenas, porque nos apoyamos mutuamente, somos como una familia. Con respecto a Kevin, nosotros manejamos lo que es el Aloha Doyoku, que son los principios que intentamos siempre que los niños esto implementen dentro de clases, y no solamente en clases, sino que también fuera en su entorno personal. Creo que una de las características principales que lo define es la humildad, porque yo recuerdo muy bien que cuando él entendía una actividad, hay niños que suelen entender las actividades mucho más rápido que otros, sin embargo cada uno tiene como su manera de aprender. Y él era uno de los niños que siempre motivaba y ayudaba a los demás, o sea que es característico y propio de él. Solo que al reconocerlo dentro de clases, claro que se hacía como más propio de él y poder ayudar a los demás. Y cuando vino, después que acabó pandemia y vinimos al salón, o sea, a clases, eso fue algo que también se pudo ver, se pudo notar, porque él ayudaba mucho a sus compañeros, o sea, los apoyaba muchísimo. Y creo que eso es algo también lo que reflejan los coaches que les dan clase, porque es como su figura. Entonces ellos, es como el espejo de ellos. En nuestro Aloha Doyoku, uno de nuestros puntos, como lo mencionaste, soy humilde y ayudo a los demás. O sea que de nada sirve de que yo sea rápido si no ayudo a los demás, ¿ok? Entonces, en este caso, Kevin sí es más ayudador. ¿Sí? Él le gusta trabajar más con los demás, ponte de que sí, porque él es muy rápido, termina muy rápido, entonces lo que nosotros le hacemos es que hacemos que él sea un líder más, un coach más y nos ayuda con los otros niños, explicando. En cuanto a Karim, él también lo hace. Claro que como él demora un poquito más, entonces lo hace en el tiempo entonces que pueda, pero a él sí le gusta calificar. Entonces en ese caso lo pongo a calificar a los demás niños y entonces claro, ambos son muchísima buena persona, disculpa, pero sí ellos mantienen ese parte de nuestro Aloha Doyoku. Nosotros siempre en las clases le repetimos nuestro Aloha Doyoku una y otra vez, ¿ok? En cada clase nosotros lo decimos. ¿Para qué? Porque esto nos ayuda no solamente a decírselo, sino que ellos también se lo crean, ¿ok? Y entonces, como te decía, no solamente es él, tratamos de que todos los niños que nosotros tengamos en Aloha sigan estos puntos. Soy humilde porque es bueno, no es bueno ser soberbios, todos aprendemos de diferentes maneras y eso lo tenemos que entender todos dentro del salón, no solamente uno, así que por eso no nos burlamos del error de los demás. Es más, Aloha nos permite equivocarnos porque de las equivocaciones aprendemos, entonces también esto se les enseña a ellos. Así que en ese caso, más que todo es como la repetición que nosotros le damos y hacemos de que ellos también lo sientan y sientan esa empatía también con los compañeros. Me llena de felicidad porque no solamente estamos como implementando la técnica de Aloha, sino que estamos formando a niños humildes, a niños organizados, a niños que se preparan para la vida diaria. Y la verdad es que eso, como coach en general, todos nos sentimos realmente emocionados, pues, porque los vemos cómo van pasando por varias etapas y se van superando. ¿Cómo se practica eso? Cada vez que un chico es muy bueno dentro del salón, se le enseña que al tú conocer y al tú facilitarte un conocimiento, al que se te haga muy sencillo aprender algo, también puedes compartirle ese conocimiento a tu compañero. Si tú terminaste antes del tiempo y ves que un compañero tiene dificultad, apóyalo, porque lo que tú sabes también puede ayudarlo a él a ser mejor. Entonces, de esa forma trabajamos mucho lo que hacemos dentro del salón en Aloha. Yo creo que este proyecto es algo de lo mejor que pudieron haber hecho, ya que puede llegar a más gente y muchos niños se pueden motivar a inscribirse a Aloha, porque cualquier niño puede llegar a donde estoy aquí, solo es cuestión de esfuerzo y de tener ganas. Algunas de las cosas que nosotros le decimos a nuestros niños es que los errores no te definen y te hacen aprender, ¿sí? Así que no les tenga temor a los errores, sino que seguimos, de los errores aprendemos. Ya que pues Aloha no solamente ve las matemáticas, sino que también ve el área emocional, el área con sus compañeros y ve como la parte integral del niño, ¿no? Entonces creo que es un niño que se va a formar con respeto, con humildad, con constancia
y que se supera día a día, como dice la Aloha Oyoku. En este primer episodio conocimos la historia de Aloha, la historia de los hermanitos Powell y descubrimos cómo el aprendizaje se desarrolla con mucho más que solo operaciones matemáticas. También se construye con valores y principios como la humildad, también el esfuerzo y la disciplina. Soy César Camaño, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Mentes Matemáticas. En nuestra próxima edición, otras historias de superación y disciplina. Nos vemos. Suelta ese tóxico y traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros con tasa desde 6%, desembolso en 15 días, gastos legales y avalúo gratis. Garantizado, solo en Caja de Ahorros. Presentó Mentes Matemáticas.